Introducción, SEO negro. ¿Esa camarera negra salió arrastrándose de la cocina? ¿O es esto algún tipo de programa de diversidad? La risa que siguió. No fue fuerte. No hacía falta. Fue corta, aguda y engreída, lo justo, para resonar en la mesa cubierta de lino y asentarse en el aire como el aroma de un vino caro y una sensación de privilegio. Ni una sola cabeza se giró. Nadie se inmutó porque no era él. Tipo de insulto que creían que se podía entender. Pero Sarah Washington entendió cada palabra. Era una noche de viernes con niebla. En Beverly Hills. Le Manner se alzaba en una tranquila calle sin salida como un secreto bien guardado. Un lugar donde la élite se reunía no por la comida, sino por la aprobación. Copas de cristal, platos con borde dorado, ya susurrante de fondo. Era lujo coreografiado en silencio. Sarah se movía. Entre las mesas con soltura, su uniforme negro impecable, los tacones resonando en perfecto ritmo sobre el suelo de mármol. A sus 22 años, tenía la postura de una bailarina y la mirada de alguien que había visto más de lo que su edad sugería. Su piel era rica y radiante bajo la tenue luz. Sus rizos estaban cuidadosamente recogidos, sus labios brillantes y su mirada fija. Todo en ella transmitía serenidad, profesionalidad y control, pero por dentro hervía de emoción. Se había graduado de Stanford 6 meses antes con una beca completa, una licenciatura en lenguas y estudios culturales asiáticos y honores por su dominio del mandarín. Su tesis había explorado el lenguaje como poder, como las personas usan las palabras para afirmar su dominio, enmascarar prejuicios o trazar líneas invisibles en lugares públicos. Esa noche no estaba escribiendo sobre ello, sino que lo estaba viviendo. Alan Prescott, inversor multimillonario y figura reconocida en Silicon Valley, estaba sentado en la mesa 7, con traje de diseñador y Rolex. Una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Ocupaba la cabecera de la mesa como un rey, rodeado de un círculo de hombres adinerados que reían con un tono ligeramente excesivo. A su lado estaba sentada su esposa, Leanne Chen, elegante, silenciosa, casi fantasmal con su vestido de seda negro. Su inglés era básico, su presencia apenas se notaba. Sarah se acercó a la mesa. Con la misma gracia de siempre. «Buenas noches», dijo con una sonrisa. «Les atenderé esta noche». Alan apenas la miró. «Díganle que traiga el Chateau Margaux», murmuró a su izquierda, luego en mandarín, lo suficientemente alto para que todos en la mesa lo oyeran, pero lo suficientemente bajo para que pareciera un secreto. «¿Música?». Sarah parpadeó una vez. No era la primera vez que alguien la subestimaba. No sería la última. Pero lo que Alan no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ella lo entendía. No solo las palabras, sino la intención detrás de ellas. Había pasado años preparándose para esto, no para el insulto en sí, sino para el momento en que alguien como él se lo lanzara, creyendo que caería en saco roto. Este momento no era nuevo, pero su respuesta sería inolvidable. Porque esta es una historia negra, no sobre dolor, sino sobre poder. No sobre ser la víctima, sino sobre elegir el momento preciso para cambiarlo todo. Y si alguna vez te han subestimado, ignorado o ridiculizado en un idioma que creían que no hablabas, créeme, querrás saber qué sucede después. Sarah Washington era el tipo de mujer que dejaba huella sin decir una palabra. Tenía la serena confianza de quien había visto el mundo a través de la belleza y la lucha, y llevaba a ambas con orgullo. Nacida y criada en el este de Oakland, conocía la dureza de la supervivencia. Su barrio le enseñó sobre resiliencia incluso antes de conocer la palabra. Su madre trabajaba de noche como auxiliar de enfermería. Y su abuela, originaria de Nairobi, Kenia, mantenía la casa cálida con el aroma del té de cardamomo y las historias de su hogar. Fue su abuela quien le enseñó su primera lección de poder. No el dinero, no el estatus, sino el lenguaje. El lenguaje, decía su abuela, es la llave que abre todas las puertas. Aprende cómo hablan y entenderás cómo piensan.
Sara tomó esas palabras al pie de la letra. A los 10 años, hablaba español con fluidez. A los 15, leía manga en japonés. Y cuando se graduó en Stanford, hablaba mandarín como una diplomática nativa de Pekín. No se trataba solo de lingüística. Para ella, el lenguaje era una armadura. Era estrategia. Era supervivencia. No presumía de sus logros. De hecho, la mayoría de la gente no tenía ni idea de que tenía una doble licenciatura en lenguas asiáticas y relaciones internacionales. No alardeaba. No le hacía falta. Su inteligencia se reflejaba en su forma de moverse. Deliberada, alerta, elegante. Tenía una presencia que transmitía, sé quién soy, sin necesidad de decirlo en voz alta. Lo que hacía aún más irónico que estuviera en un restaurante, siendo tratada con condescendencia como si fuera menos que humana. Al otro lado del salón estaba sentado Alan Prescott. Para el mundo era un ejemplo de éxito, un multimillonario hecho a sí mismo, fundador de una de las mayores firmas de capital riesgo del país. Orador principal en todas las cumbres tecnológicas, desde San Francisco hasta Dubái. Tenía el aspecto de un hombre con cabello canoso, traje italiano a medida y una mandíbula que, probablemente lucía mejor en las portadas en blanco y negro de Forbes que en la vida real. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente seleccionada había un hombre acostumbrado a controlar, un hombre que creía que el dinero era una brújula moral. Y como muchos hombres de su círculo, Alan Prescott no solo entraba en una habitación, sino que la dominaba. No tenía problema en derrochar dinero en causas etiquetadas como diversidad o equidad. Pero en el momento en que se veía obligado a interactuar con esas mismas personas, las grietas comenzaban a aparecer. Su prejuicio no era evidente. Tal vez ni siquiera era consciente, pero se notaba en la forma en que ignoraba a los camareros, en la forma en que llamaba cariño a las mujeres, en la forma en que ponía los ojos en blanco cada vez que alguien hablaba con acento. Y esa noche, se notaba en la forma en que miraba a Sara, como si fuera un adorno, como si no importara, como si no pudiera entender el idioma con el que la insultaba. Junto a Alan estaba sentada su esposa, Leanne Chen. Era un misterio para la mayoría, y parecía que incluso para el propio Alan. Nacida en Shanghái, Leanne había sido pianista clásica a principios de sus 20. Conoció a Alan en una subasta benéfica en Hong Kong y, al cabo de un año, se había mudado a California y se había casado con un estadounidense adinerado. Leanne no hablaba mucho en las reuniones sociales. Su inglés era funcional, pero vacilante, y a menudo prefería el silencio a pronunciar mal. Era el tipo de mujer a la que la gente descartaba sin darse cuenta de su profundidad. Pero Sara notó que sus ojos echaban de menos. Nada. La postura de León era rígida, sus manos demasiado apretadas en su regazo, su mirada a menudo baja, pero no apagada. Era la mirada de alguien que se había acostumbrado a empequeñecerse para encajar en el mundo de otra persona. Así que allí estaban, 3 personas de 3 continentes diferentes. 3 personas que, lógicamente, nunca deberían haberse encontrado. Una camarera negra con una educación de Stanford y una mente brillante. Un multimillonario blanco que creía que la fluidez era un privilegio de los privilegiados y una esposa china cuyo silencio ocultaba más verdad de la que su marido jamás podría oír. Esa noche, sus mundos chocarían. No por el destino ni la casualidad, sino porque la arrogancia. Por fin se había topado con alguien que no temía mirarla de frente y hablar su idioma. Y cuando eso sucedía, el poder cambiaba. La carta de vinos era más gruesa que un libro de texto universitario. La copa más barata podía cubrir la compra de una semana. En Le Manerc, el lujo no se sugería. Se esperaba. La mesa 7 estaba en el extremo derecho del comedor, semiprivada, pero aún visible. Era el tipo de mesa que le decía a todos los presentes: estos hombres importan más que tú. Sara se acercó con una gracia ensayada, sosteniendo una libreta de cuero, y el peso del momento sobre sus hombros. Alan Prescott ni siquiera levantó la vista.
Hacía girar su copa de vino tinto como si ésta contuviera las respuestas a problemas que solo los multimillonarios conocían. A su izquierda estaba sentado Brandon Cross, un inversor de capital riesgo que hizo su fortuna apostando por startups que fracasaron y alcanzaron el éxito. Junto a él estaba David Ree, un criptomagnate convertido en consultor, que aún llevaba la sudadera con capucha bajo una chaqueta a medida, como si no se hubiera dado cuenta de que ya no tenía 25 años. Todos parecían iguales, bronceados, bien vestidos, algo ebrios, el tipo de hombres que podían hacer realidad o destruir los sueños de alguien con un simple encogimiento de hombros. Sara se hizo a un lado de la mesa y comenzó su frase de presentación. «Bienvenidos a Le Manerc», dijo. «¿Les gustaría empezar con agua sin gas o con gas?» Seguía sin mirarlo a los ojos. «¿Con gas?», murmuró Brandon. «Y traigan algo francés». Chateau Margaux 2015. Alan soltó una risita. «Claro, quiere la botella más cara de la carta», dijo, y luego se giró hacia David. «¿Oíste eso?», intentando impresionar a la camarera. Luego se inclinó y dijo en mandarín, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que se oyera. Traducido aproximadamente, es negra. Esto se siente como servicio comunitario. Sara hizo una pausa, con el corazón latiéndole con fuerza como un tambor, pero su rostro no se inmutó. Simplemente asintió. «Excelente elección», dijo, y desapareció hacia la estación de Soumalie. De vuelta en la cocina, se apoyó en la encimera de mármol. Sus dedos se aferraron con fuerza a los bordes de su libreta. Su mandarín era fluido, y lo que había oído no solo era una grosería, sino que era intencional. Era el tipo de crueldad disfrazada de cultura, hablada en una lengua extranjera, lo suficientemente alta como para resultar graciosa, pero lo suficientemente baja como para ser cobarde. Levantó la vista a través de la puerta batiente de la cocina. Los vio riendo. Una risa que da por sentado que la habitación les pertenece. No sabían lo que ella sabía. No sabían quién era. Sin embargo, cuando regresó a la mesa, el ambiente no había hecho más que empeorar. Alan había pedido ostras. Brandon estaba mostrando fotos de un yate en la calle. Bartz y David habían empezado a preguntarle a Leanne qué le parecía ser estadounidense ahora. Leanne esbozó una leve sonrisa, su voz apenas un susurro. «Está bien». Sara estaba de pie junto a la botella, sirviendo el vino. Observó cómo Alan despedía a su esposa, interrumpiéndola con un gesto a mitad de la frase, hablando por encima de ella, corrigiendo su pronunciación incluso cuando no se equivocaba. Sara conocía ese tipo de silencio, el silencio de alguien que dominaba el idioma. Ignorada. Colocó la copa de vino con delicadeza frente a Brandon. «Disfruta», dijo en voz baja. Al darse la vuelta para irse, Alan volvió a hablar en mandarín. Traducción. «Ni siquiera sabe servir una copa. No sé cómo contratan a gente como ella». Pretendía ser hiriente, pero Sara ni pestañeó. Se giró, miró directamente a Leanne y dijo también en mandarín, clara, tranquila e inconfundible. «Joe». León se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Alan parecía confundido. Sara sonrió cortésmente, aún en mandarín. La mesa quedó en silencio. Brandon parpadeó. David tosió. Allen giró la cabeza, con los ojos entrecerrados como si no pudiera creer lo que oía. Sara había soltado una bomba lingüística en la mesa y lo había hecho con la sonrisa de una camarera. Leanne se enderezó en su asiento por primera vez en toda la noche. Alan, aún atónito, miró a su esposa. «¿Lo has entendido?» Leanne asintió. «Ella habla mejor mandarín que tú», dijo en voz baja. Y así, de repente, el poder cambió. Sara no sonrió con suficiencia. No se jactó. Simplemente se excusó y se marchó. Con la espalda recta, los talones firmes,
el corazón latiendo con fuerza, pero solo para ella. Porque lo que acababa de suceder no había sido ruidoso. No había sido dramático. Había sido preciso. Había sido controlado. Había sido fluido. Sara no fue muy lejos. Se detuvo justo fuera del alcance de la vista de la mesa 7 y se detuvo cerca del mostrador de recepción, fingiendo consultar algo en su libreta. Pero en realidad, estaba observando, escuchando, sintiendo cómo la energía que acababa de liberar se extendía por la sala como un terremoto silencioso. No solo había hablado mandarín. Había tomado el control de la conversación. De vuelta en la mesa, Leanne permanecía sentada, con la mirada fija en el vino frente a ella, como si de repente se hubiera revelado como algo más. Sus dedos recorrían suavemente el borde de la copa, pero su mente estaba estaba en otra parte. Alan, por otro lado, se había puesto pálido, no de vergüenza, no de culpa, sino de la interrupción. Había construido un imperio basado en el control, en saber cómo se desarrollaría cada conversación antes de que comenzara. Pero esto era una grieta que no había visto venir. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Brandon finalmente. Habla mandarín. Giro revelado. Historias racistas. Murmuró Alan, más para sí mismo que para nadie más. Ella lo entendía todo. Leanne alzó la vista, con voz suave pero firme. Lo habla maravillosamente. Con honor. Alan se giró hacia ella, visiblemente molesto. No hagas eso. ¿Hacer qué?, preguntó ella, genuinamente desconcertada. No actúes como si hubiera hecho algo noble. Fue ostentoso, irrespetuoso. Irrespetuoso. La voz de Leanne seguía tranquila, pero ahora tenía peso. Ella respondió en el idioma que usaste para insultarla. Alan se recostó, burlándose. Podría haberlo ignorado. Estaba bromeando. Ella te conocía. No lo eran. Sara no necesitaba oír cada palabra para saber que la tensión aumentaba. Podía sentirla en el aire, y podía sentir las miradas. Algunos comensales habían empezado a mirar de reojo, intuyendo que algo no iba bien. La forma en que las risas habían cesado. La forma en que Leanne se había enderezado un poco. De vuelta en la cocina, Sara cogió un vaso de agua y bebió un sorbo despacio. Acababa de cruzar una línea. No una profesional. No había dicho nada ofensivo, nada inapropiado, sino una social. Había desafiado la jerarquía. Había corrido el telón. Y ahora todo estaba cambiando. Leanne se volvió hacia Alan de nuevo. Usaste mi lenguaje para humillarla. Alan suspiró, con la frustración burbujeando bajo su voz. ¿Por qué importa? Es camarera. Es una mujer con dignidad, respondió Leanne, sin pestañear. Y te lo recordó. Brandon y David intercambiaron miradas, sin saber cómo para navegar esta nueva energía. Por primera vez en la noche, Leanne no era ruido de fondo. Estaba presente. Y griega. No solo como la esposa de Allen, sino como una mujer que recuperaba su propio espacio en la conversación. Siempre asumes que el silencio es debilidad, añadió Leanne, con la mirada fija. Pero algunos nos educaron para escuchar primero, para hablar solo cuando importa. Sara regresó a la mesa con una cesta de pan fresco y una botella de agua. Su expresión era neutral, profesional, pero al dejar las cosas, Leanne la miró a los ojos y algo pasó entre ellas. Respeto, reconocimiento, una alianza silenciosa. Gracias, dijo Leanne en mandarín. Sara sonrió dulcemente. Es un placer, respondió, también en mandarín. Alan apretó la mandíbula. Sara se dirigió al resto de la mesa. Les gustaría ver los especiales de la cena, caballeros. Su voz era cálida, firme. Seguía haciendo su trabajo, pero ahora lo estaba haciendo de una manera diferente. Con la habitación en sus manos. No, estamos bien, espetó Alan, pero se contuvo. Quiero decir, pediremos en un momento.
Sara asintió y se marchó. Pero esta vez no necesitaba observarlos. Ya lo sabía. El equilibrio había cambiado. El ambiente se había transformado. Y la tormenta apenas comenzaba. Lo que empezó como una cena informal, regada con vino caro y prejuicios cómodos, se había transformado en algo completamente distinto. Un ajuste de cuenta silencioso. De esos que no llegan con truenos, sino con claridad. Sara solo había hablado unas pocas palabras. En ellas había dicho todo, que los veía, que los oía y, lo más importante, que no tenía miedo. Alan Prescott nunca se había sentido impotente, ni en una sala de juntas, ni frente a inversores, ni siquiera cuando los mercados se desplomaron y se llevaron consigo la mitad de su patrimonio, porque siempre supo cómo controlar la situación, cómo hablar rápido, con inteligencia. Más alto. Pero ahora estaba sentado en silencio, y el silencio era ensordecedor. A su alrededor, las demás mesas habían empezado a notarlo. No por los gritos, no lo sabía. No por el caos, no lo había. Sino porque el ambiente había cambiado. El aire alrededor de la mesa 7 se sentía más denso, como si algo se hubiera resquebrajado. Que una camarera hablara un mandarín impecable no era noticia. En realidad, no. Pero la forma en que lo hizo, el momento en que lo hizo, a quien se lo dijo, eso lo convirtió en una declaración. Y Alan, por una vez, no controlaba la narrativa. Podía sentir las miradas, no solo de su mesa, sino también de los comensales cercanos. Personas que tal vez habían captado alguna palabra en mandarín. Personas que entendían el tono, el lenguaje corporal, la incomodidad. Sara no lo había acusado de nada. No había alzado la voz ni exigido atención. Simplemente había respondido. Y con esa respuesta, le había dado la vuelta a la tortilla. Había tomado su intento de humillación y se lo había devuelto con contundencia. Limpio, agudo, innegable. Miró a Leanne. Ella no lo había mirado en minutos. En cambio, cortaba delicadamente su comida, cada movimiento tranquilo y deliberado. Pero había en ella una quietud, un poder que antes no había estado allí. Lo puso nervioso. Se inclinó ligeramente hacia ella, tratando de reafirmarse. Solo es una camarera, susurró, como si eso pudiera cambiar de alguna manera lo que había sucedido. Leanne no levantó la vista. Era la única que sabía exactamente lo que dijiste. Eso la convertía en la persona más inteligente de esta mesa, dijo Alan, visiblemente molesto. No me trates con condescendencia. No lo hago, respondió ella simplemente. Estoy observando. Sara, mientras tanto, había regresado al fondo de la sala, fingiendo limpiar una encimera que ya estaba impecable. Pero su corazón latía con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por la adrenalina. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Simplemente no esperaba que fuera tan silencioso. No intentaba armar un escándalo. No intentaba humillar a nadie. Pero ahora podía sentir que la sala la observaba. Podía sentir la tensión que había creado. Una tensión nacida no de la ira, sino de la verdad. Una especie de foco invisible la seguía a cada paso. Y Alan también podía sentirlo. Dio un sorbo a su vino. No sabía a nada. Intentó contar un chiste. Algo sobre que estos jóvenes de la nueva era eran demasiado sensibles, pero no tuvo éxito. Brandon soltó una risita forzada. David miró fijamente su cóctel como si le debiera respuestas. Alan se ajustó. Los gemelos, dándose cuenta de repente de lo apretado que le apretaba el cuello de la camisa. Esto no debía estar pasando. Esta era su ciudad. Redención y reforma, Blackwater. Su territorio, su reputación. Había construido toda su imagen sobre la base de ser intocable. Pero, ahora, una joven negra con una bandeja y una lengua afilada lo había hecho quedar como un tonto sin siquiera alzar la voz. Al otro lado del restaurante, una pareja susurró, ¿Es Alan Prescott?
¿Oíste lo que dijo? ¿Quién es la chica? Los susurros no eran fuertes, pero Alan los oyó, y por primera vez en años, sintió algo desconocido. Pequeño, vulnerable, expuesto. Leanne finalmente levantó la vista de su plato. «Sabes», dijo con suavidad, «siempre dices que respetas la inteligencia. La respeto. Entonces deberías respetar la suya». Él no respondió. No pudo. Sara regresó a la mesa por última vez con la cuenta cuidadosamente guardada en una carpeta de cuero negro. «Cuando estés listo», dijo con el mismo tono sereno. «Tranquilo. Profesional». Alan no la miró a los ojos. Pero Leanne sí. Y por primera vez en esa noche, sonrió, una sonrisa genuina, de esas que dicen, «Te veo. Y te lo agradezco». Sara asintió levemente. El mensaje no necesitaba palabras. Porque todos ya habían oído suficiente. Y al final, no fue el lenguaje lo que avergonzó a Alan. Fue el silencio que siguió. Sara había terminado su turno cuando el reloj dio las 12. El restaurante se había quedado en silencio. La charla se desvaneció y el tintineo de las copas fue reemplazado por el suave siseo de los cubos de fregona y las risas cansadas del personal de cocina. La mayoría de las noches se cambiaba rápidamente, guardaba las propinas en el bolsillo del abrigo y desaparecía en la fresca noche de Los Ángeles con los auriculares puestos y el ruido del mundo apagado. Pero esta noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire. No pesada, no agotadora, sino cargada, como el momento justo antes de que caiga un rayo. No peligrosa, simplemente poderosa. Salió al callejón detrás del restaurante, iluminado por una sola farola y el suave murmullo del tráfico de la calle principal. Se estaba recogiendo el pelo en un moño más suelto cuando oyó unos tacones resonando detrás de ella. Se giró. Era Leanne, todavía con aquel elegante vestido de seda negro, ahora cubierto con un largo abrigo beige. Su cabello seguía perfecto. Sus ojos. Aún conservaba ese poder silencioso que Sara había notado antes. «Hola», dijo Leanne en voz baja. Sara se enderezó un poco. «Buenas noches, señora». Leanne sonrió dulcemente. «No tienes que llamarme así». Sara exhaló en silencio. «Lo siento, costumbre». Hubo una breve pausa. No incómoda, simplemente tácita. Leanne se acercó un poco, pero no demasiado. Lo suficiente para compartir espacio. «Hablas mandarín maravillosamente», dijo. Los ojos de Sara se suavizaron. «Gracias. Lo estudié en la universidad. En Stanford». Sara parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo supiste? Tienes la postura». Leanne respondió, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Y la paciencia». Sara soltó una risita. «La mayoría de la gente no cree que la paciencia sea parte de la educación. Es la parte más difícil», dijo Leanne. Se quedaron allí un momento. Dos mujeres de dos vidas diferentes, pero de alguna manera hablando el mismo idioma emocional, la misma frecuencia silenciosa. «No tenías que decir nada», dijo Leanne tras un momento. «Lo sé», respondió Sara. «Pero no podía quedarme callada. No esta noche». Leanne miró al cielo. «Lo hace a menudo. Dice cosas que cree inofensivas». «No lo son», dijo Sara con suavidad. «Lo sé», respondió Leanne. «Antes pensaba que si me quedaba callada, al final pararía». «¿Lo hizo?» Leanne miró su número de teléfono. Empeoró. Cuanto más me encogía, más alto gritaba. Sara se apoyó contra la pared. «Así es como nos entrenan, ¿verdad? Para hacernos más pequeñas, para ocupar menos espacio. Pero esta noche no lo hiciste». Sara negó con la cabeza. «Me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie usara mi silencio como permiso». Leanne sonrió. «Me recordaste a alguien que solía ser», dijo. «Antes de que aprendiera a ser invisible». Sara la miró.
La miró fijamente. La discreta elegancia, la postura perfecta, la forma en que hablaba en voz baja, pero con peso en cada palabra. No eres invisible, dijo Sara. Leanna sintió como si recibiera esa verdad por primera vez en años. Esta noche, dijo, cambiaste el ambiente. No quise causar problemas. No lo hiciste. Provocaste un cambio. Sara no estaba acostumbrada a cumplidos así, no de desconocidos, especialmente no de alguien casada con el hombre que había intentado humillarla. Pero esto no parecía fingido. Parecía real. No creo que lo olvide, añadió Leanne. No lo hice por él. Lo sé. Leanne retrocedió un poco, su abrigo ondeando con la brisa. Me alegra que hablaras por él, por mí y quizá también por ti misma. Sara asintió lentamente. Por todas las mujeres a las que alguna vez las han interrumpido. Hubo un momento de silencio entre ellas. No silencio absoluto, solo calma. Leanne metió la mano en su bolso de mano y sacó una tarjeta. Sin logo. Un año después. Historias conmovedoras. Sin empresa. Solo un nombre y un número de teléfono. Si alguna vez decides que quieres algo más allá de este restaurante, dijo ella. Llámame. Creo que el mundo necesita más mujeres como tú en puestos importantes. Sara tomó la tarjeta, sin saber qué decir. No se trataba de contactos. No se trataba de favores. Se sentía como una ofrenda, como un relevo generacional entre dos mujeres que habían sufrido algo que nunca podrían explicar del todo. Gracias, dijo Sara finalmente. Leanne asintió. Buenas noches, señorita Washington. Buenas noches, señora Chen. Y con eso, Leanne se dio la vuelta y se adentró en la noche. Sara se quedó allí un rato más, con la tarjeta aún en la mano, el corazón aún palpitando. No había planeado hacer ninguna declaración, pero a veces el momento te elige. Y cuando lo hace, o te quedas callada o hablas con una voz que tienen que oír. A Alan Prescott le gustaba el control. Controlaba las reuniones. Controlaba los mercados. Él controlaba las narrativas. Pero para el sábado por la mañana, ni siquiera podía controlar su teléfono. Todo empezó con un mensaje de Brandon. Sortur, quizá quieras adelantarte a esto. Luego llegaron los correos electrónicos con el asunto en mayúsculas, repletos de enlaces, capturas de pantalla y vídeos de redes sociales, y finalmente las llamadas. Primero su asistente, luego su gerente de relaciones públicas, y después dos miembros del Consejo de Administración de Prescott Capital. Alan los ignoró a todos. En cambio, se quedó mirando fijamente su teléfono, con la mandíbula tensa y los hombros encogidos. Sentado en su silla junto a la ventana de su ático. Alguien había grabado el momento. Apenas unos segundos, imágenes granuladas. Sin audio, pero lo mostraban todo. La calma de Sara, sus palabras claramente en mandarín dirigidas directamente a Leanne. La reacción de Leanne. Luego, el rostro de Alan, un destello de confusión, vergüenza, seguido de silencio. El tuit que lo inició todo se había viralizado de la noche a la mañana. Una camarera negra que habla mejor mandarín que un director ejecutivo multimillonario. Y su esposa china que le responde con contundencia. Ya sabes, el karma acaba de hacer acto de presencia. Excelencia numérica negra. El lenguaje numérico es poder. Y ahora Internet lo había convertido en un movimiento. Miles de retweets, TikToks. Analizando el tono de Sara, hilos de Reddit desglosando el lenguaje, artículos especulando sobre el largo historial de comentarios desafortunados de Allen, que resurgían repentinamente como fantasmas olvidados. Alan intentó devolverle la llamada a Brandon. No contestó. Llamó a David. Dime que esto se habrá olvidado para el lunes, dijo, sin siquiera saludar. David suspiró. Depende. ¿Quieres la versión honesta o la que de todos modos vas a ignorar? Alan no respondió. La cagaste, tío. Yo no hice nada. Hablaste mandarín.
dando por hecho que la camarera era solo un decorado. Eso fue lo que hiciste. Estaba bromeando. Nadie oyó lo que dije. Sí, pero ahora creen que sí. Da igual que hubiera audio. La gente ya se ha sacado conclusiones precipitadas. Es una prueba de impacto. Alan, eres lo que ellos creen que eres. Alan se frotó las sienes. Increíble. Desde cuando una broma mala se ha convertido en un maldito ataque a mi reputación. Desde que todo el mundo empezó a grabarlo todo. Una larga pausa. David bajó la voz. Mira, no digo que estuviera bien. Digo que fue una estupidez y eres demasiado importante como para seguir haciendo estupideces. Más tarde esa tarde, recibió un mensaje de un inversor de toda la vida. El asunto decía, la reputación es capital. Arregla esto. Eso sí que dolió. Prescott Capital siempre había sido el reino de Allen, su junta directiva, su voz, su marca. Pero ahora los accionistas estaban nerviosos. Los socios más jóvenes se resistían. Incluso el personal interno cuchicheaba sobre el video, como siempre habían sabido que hablaba así, como esto solo lo confirmaba. El club de los hombres se cerraba en banda. Se estaban retirando uno a uno, en chats grupales, en canales extraoficiales, en reuniones internas de Zoom con los micrófonos silenciados y expresiones tensas. Alan no solo se enfrentaba a la presión en Internet, sino también al aislamiento corporativo. Intentó llamar a Brandon de nuevo. Esta vez, Brandon contestó, pero su voz era fría. Deberías haberte disculpado inmediatamente. ¿A quién? A la chica. Probablemente esté disfrutando de sus 15 minutos de fama. O tal vez Brandon explotó. Está intentando pagar el alquiler mientras se recupera de haber sido ridiculizada por un multimillonario delante de su esposa. El tono de Alan se volvió defensivo. La estás defendiendo. Me pongo del lado que no hundiría a la empresa. Brandon exhaló con fuerza. Alan, durante años te dejamos pasar la pelota porque conseguías resultados, pero no puedes comportarte como si estuviéramos en 1999 para siempre. Los tiempos cambiaron. Tú no. La voz de Alan bajó a un susurro. ¿Y ahora qué? ¿Se van todos? No, dijo Brandon. Esperamos, observamos, y si siguen cavando, los enterramos. La línea se cortó. Alan se quedó sentado allí, con el teléfono en la mano, mirando un horizonte que antes sentía que le pertenecía. Había pensado que era invencible. Pero ahora, el mundo había visto lo que sucedía cuando el poder se encontraba con la inteligencia silenciosa y perdía. Había subestimado a un camarero. Había subestimado a una mujer. Había subestimado un momento. Y ahora lo estaba pagando. No con dinero, sino con silencio. De ese que te persigue incluso cuando no hay nadie en la habitación. El cambio no ocurrió de golpe. Sara no salió furiosa. No dejó caer una bandeja sobre el suelo. Ni lanzó una mirada dramática por encima del hombro. Ninguna cámara la siguió. Ningún aplauso resonó tras sus tacones. Fue silencioso, sutil, deliberado, como ella misma. Cuando terminó su turno esa noche, Sara fichó como siempre. Devolvió su delantal al vestuario del personal, se secó el leve brillo de estrés de la frente y se puso los vaqueros y la sudadera con capucha que la hacían sentir humana de nuevo. Su placa con el nombre, Sara W., cayó en la papelera junto a la salida trasera como cualquier otra noche. Pero no lo era. Lo sentía en el pecho, en la forma en que su respiración se había ralentizado, mientras sus pensamientos se aceleraban. En la forma en que sus manos se sentían ligeras, pero su corazón cargaba con un nuevo tipo de peso. No miedo, no vergüenza. Conciencia. Conciencia de que algo había cambiado en ella, en ellos, en todos. El momento viral aún no había ocurrido. Nadie había subido nada todavía. No había aparecido ningún titular. Pero algo ya había cambiado. Y
Sara lo sintió en el momento en que salió y sintió el aire nocturno en su rostro. La ciudad estaba inusualmente tranquila. Ese silencio angelino que solo llega después de medianoche. Cuando el tráfico se apaga, las risas se desvanecen y toda la ciudad parece contener la respiración. Tomó el camino largo a casa, caminó 3 cuadras más solo para pensar. Pasó junto a boutiques cerradas, vallas publicitarias brillantes y patios vacíos aún salpicados de manteles blancos. Todo parecía intacto, pulido, perfecto, como el mundo en el que vivía Alan Prescott. Y sin embargo, debajo de todo ese brillo, sabía que había grietas. Grandes. Pensó en Leon, en cómo la había seguido. Afuera, en la tarjeta que le había dado a Sara sin dudarlo. Sin promesas, sin lástima, solo un reconocimiento. Te veo y creo en ti. Sara aún no le había contado a nadie lo que había pasado. Ni a su madre, ni a su compañera de piso, ni siquiera a su mejor amiga, Maya, quien solía recibir un informe detallado después de cada turno. Porque, de alguna manera, el momento aún no se sentía como una historia que contar. Seguía sintiéndose como una verdad que guardar. Al llegar a su apartamento, un dúplex antiguo con escaleras crujientes y demasiadas cerraduras, Sara se detuvo antes de entrar. Miró fijamente la luna, clara, nítida y deslumbrante. Durante años, había trabajado para ser vista. No solo notada, sino reconocida. No solo oída, sino comprendida. Y esta noche, en un espacio donde se suponía que debía servir en silencio. Una vez, había hablado con claridad. No había pedido atención. Había pedido respeto. Y de alguna manera, eso había sacudido la habitación más que cualquier arrebato. Entró, tiró las llaves en el cuenco de cerámica desconchado junto a la puerta y dejó caer su bolso al suelo. Se quedó en la oscuridad un minuto, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Sirenas, un perro ladrando, el sonido amortiguado de un coche que pasaba. Entonces sacó la tarjeta. La tarjeta de Leanne, igual de lisa, igual de sencilla, igual de poderosa. No llamó al número. Todavía no. En cambio, la colocó en el corcho junto a su escritorio, justo al lado de su diploma de Stanford y una foto de su abuela sonriendo ampliamente con su delantal de cocina. Por primera vez en mucho tiempo, Sara no se sintió como una camarera. Se sintió como una mujer que había tomado una decisión. Había dejado atrás el restaurante, pero no el momento. Porque a veces las despedidas más impactantes no son ruidosas. A veces las despedidas más impactantes son las que ocurren en silencio, cuando sales de la habitación con la dignidad intacta y tu voz aún resonando en el aire incluso después de que te hayas ido. Y a veces la verdadera fiesta empieza en el momento en que te marchas. El sol de la mañana se colaba por las persianas, dibujando largas líneas doradas en la pared de la habitación de Sara. No había dormido mucho, no por ansiedad ni arrepentimiento, sino porque su mente había estado completamente despierta, repasando todo lo que había sucedido la noche anterior. El mandarín, el silencio, la voz de Leanne, la tarjeta. Y justo antes del amanecer, su teléfono. Vibró. Era Maya, su mejor amiga desde el segundo año en Stanford. Oye, ¿eres tú?, preguntó. El mensaje incluía un enlace a un video. Sara se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de algo más agudo. Algo que se sentía como adrenalina mezclada con incredulidad. Hizo clic en el enlace y ahí estaba. Un video granulado. Grabado desde detrás de una copa de vino con subtítulos escritos por alguien que claramente entendía mandarín. El video solo duraba 15 segundos, pero contaba toda la historia. La voz tranquila de Sara. La sonrisa atónita de Leanne. El repentino silencio de Alan. El título decía, Cuando el multimillonario Seo se burla de la camarera negra en mandarín y ella le responde con fluidez a su esposa.
Sara lo miró fijamente, con la boca entreabierta. Hacía 12 horas que eso había sido solo un turno más. Ahora era otra cosa. Siguió desplazándose. Cientos de retweets. Miles de comentarios, la excelencia negra en acción. Ni siquiera alzó la voz. Eso es poder. Por eso nunca hay que subestimar a la gente del sector servicios. Algunos usuarios ya habían encontrado su nombre. No en su propia cuenta. No había publicado nada. Pero alguien la había etiquetado en una foto de una conferencia de idiomas de Stanford de hacía 2 años. Sarah Washington, estudiante oradora. Dominaba el mandarín, el japonés y el suajili. Su teléfono vibró una y otra vez. Esta vez llamaba Maya. Sara contestó. «Eres tendencia», dijo Maya. Antes de que Sara pudiera siquiera saludar. «¿De verdad? Tendencia, tendencia». Sara parpadeó. «¿Qué significa eso?» «Significa que BuzzFeed ya quiere escribir sobre ti. Significa que The Sade Room publicó el video. Chica, significa que eres la sensación del momento». Sara soltó una risita. «¡Qué locura!» «No. Lo que es una locura es que te lo hayas guardado para ti. Nunca me dijiste que alguien intentó burlarse de ti. En mandarín y que le respondiste como Michelle yo en un juicio. No lo planeé», dijo Sara. «Simplemente pasó. Y por eso mismo me impactó tanto». Hubo una pausa. El tono de Maya se suavizó. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «De verdad». Sara se recostó en sus almohadas. «Gracias. Creo que todavía lo estoy asimilando». «Más te vale que lo asimiles rápido, mamá», dijo medio en broma. «Porque para la hora del almuerzo, alguien te va a pedir que vayas a Good Morning America». Hablaron durante otros 5 minutos sobre el video, sobre las repercusiones, sobre cómo la gente ya especulaba sobre quién era el director ejecutivo. El nombre de Allen aún no se había hecho público, pero Internet era muy bueno resolviendo enigmas. Demasiado bueno. Para cuando Sara volvió a revisar Twitter, alguien había publicado una foto borrosa del vestíbulo del restaurante con el siguiente pie de foto. «Estoy casi segura de que es Alan Prescott». Coincide con la descripción. Eso explicaría muchas cosas. Y así, el nombre de Allen también se volvió tendencia. Pero Sara no estaba pensando en Allen. Estaba pensando en lo que vendría después. No era ingenua. Sabía lo rápido que podía cambiar la fama en Internet. Sabía que una cita errónea, una entrevista fuera de contexto, un tuit desafortunado del instituto podían cambiarlo todo. Pero también sabía algo más. No se trataba de hacerse viral. Se trataba de ser visible. Durante años, había trabajado en empleos donde la gente la ignoraba, no le hablaba o asumía que era solo otra contratación por cuota de diversidad. Y anoche, no había planeado corregir esa suposición. Pero lo hizo con palabras, con gracia, con fuerza. Se levantó de la cama, se lavó los dientes y se preparó una taza de café bien cargado. Su bandeja de entrada ya empezaba a inundarse. Periodistas, blogueros e influencers solicitando comentarios. Algunos fueron educados, otros insistentes. Uno incluso preguntó, ¿y si tenía una declaración preparada? Se rió. Una declaración. Ya había hecho una, y el mundo la había escuchado. Alto y claro. No fue la solicitud de los medios lo que la sorprendió. Fue de quien venía. Para el mediodía, Sara había recibido una docena de consultas, estaciones de noticias locales, podcast universitarios, incluso una popular influencer de TikTok que se ofreció a grabar una charla informal con Macha. Las ignoró todas. No estaba lista para no convertirse en esa historia, para no convertirse en un símbolo. Pero entonces llegó el correo electrónico con el asunto de la mesa de Ava Reynolds, en su programa de entrevistas dominicales matutinas. A Sara se le revolvió el estómago. Ava Reynolds, presentadora del programa. Un programa dominical matutino de transmisión nacional,
conocido por sus entrevistas extensas con personas que marcaron los titulares. Ava no perseguía escándalos. Los analizaba con cuidado, intelecto y empatía. Políticos, autores, sobrevivientes, denunciantes. Y ahora ella. Sara leyó el correo electrónico 2 veces. Sara, hemos visto el video. El mundo entero también. Pero lo que impactó no fue solo el lenguaje. Fue tu presencia. Nos gustaría invitarte a una entrevista. Nada ostentoso, solo tu historia, tus palabras. Avísame cordialmente. Ava Reynolds. Sara no respondió de inmediato. No necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba tiempo para respirar. Algo en la invitación se sentía diferente. No se trataba de volverse viral. No se trataba del director ejecutivo. Se trataba de ella. Y por primera vez, se permitió preguntarse, ¿estaba lista para que el mundo la viera con claridad? La entrevista estaba programada para la tarde siguiente. Sin estudio, sin luces, solo un ambiente tranquilo en una sala de la biblioteca de un centro de medios sin fines de lucro en el centro de Los Ángeles. Paredes neutras, grandes ventanales, una sola cámara, una imagen del agua. Cuando Sara llegó, llevaba un blazer entallado sobre jeans y el cabello recogido en un moño bajo. Se veía segura, tranquila, exactamente como se sentía. Dentro, Ava Reynolds esperaba. Era todo lo que Sara esperaba. Serena, cálida, con una energía desbordante y aún más aguda que la mayoría de las veinteañeras. Su sonrisa era sincera. Su apretón de manos, firme. Me alegra mucho que hayas venido, dijo Ava. Gracias por invitarme, respondió Sara. No tenían prisa. No habían ensayado. No había tarjetas con preguntas ni puntos de conversación preaprobados. Solo 2 sillas, 2 micrófonos y la certeza de que algo importante estaba a punto de decirse. La cámara empezó a grabar. Ava se inclinó hacia ella. Sara Washington, comenzó. Llevas 4 años trabajando en restaurantes de alta cocina. Has estudiado mandarín. Te graduaste en Stanford y la semana pasada te convertiste en el centro de un debate nacional. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Sara hizo una pausa. No para impresionar, sino para ser sincera. Todavía estoy un poco aturdida, dijo. Pero no por la atención. Me sorprende que un momento de dignidad haya impactado tanto a la gente. Ava asintió lentamente. ¿Por qué crees que pasó? Sara bajó la mirada un segundo y luego miró a Ava. Porque la mayoría de la gente no ve a una mujer negra mantenerse firme sin alzar la voz. Estamos tan acostumbradas a que nos digan que sonriamos, que nos callemos, que no armemos un escándalo. Y cuando le respondí, en mandarín, no lo desafié con ira. Lo desafié con presencia. Eso fue lo que la gente vio. ¿Y tú qué pensabas en ese momento? Que no iba a dejar sin respuesta el lenguaje que usó para menospreciarme. No lo hice para avergonzarlo. Lo hice para recordarme a mí misma que no soy insignificante. Ava dejó que la idea resonara. ¿Esperabas que el video se hiciera viral? Sara se rió. Para nada. Ni siquiera sabía que alguien estaba grabando. ¿Te gustaría que no lo hubieran hecho? Sara. Pensó un momento. Ojalá no necesitara ser grabada para que la gente creyera que esto sucede todos los días. Los ojos de Ava brillaron con comprensión. ¿Y qué le dirías al director ejecutivo si estuviera sentado aquí mismo? Sara no se inmutó. Le daría las gracias, no por lo que dijo, sino por demostrarme que no necesito estar en una sala de juntas para tener poder. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a empequeñecerte. La sala estaba silenciosa, no tensa, simplemente llena. Ava se reclinó ligeramente, visiblemente conmovida. Sara, has iniciado algo más grande que tú. Ya la gente dice que esta es una historia inspiradora para la próxima generación. Sara sonrió. No quiero ser un símbolo. Solo quiero ser una mujer que dijo su verdad y fue escuchada. La
Entrevista terminó 30 minutos después. Sin drama, sin indignación, solo claridad. Y. Cuando se emitió el domingo, millones la vieron no por el espectáculo, sino por la fuerza, por la elegancia, por el silencioso recordatorio de que ser subestimada no es una debilidad. Es una preparación para algo más grande. Sara nunca pidió ser un símbolo. No se postuló para ello. Ella no se promocionó. No se vistió para la ocasión ni contrató a un publicista para convertir su historia en oro. Pero ahí estaba. Una semana después de que el video saliera a la luz, Sara Washington no era solo la camarera que hablaba mandarín. Se había convertido en noticia, en hashtag y, quisiera o no, en un nuevo rostro de la resistencia silenciosa. Todo empezó con la entrevista. Tras la emisión del episodio, fragmentos de sus palabras inundaron todas las plataformas principales. Una frase en particular fue bordada, citada, republicada e impresa. En todo tipo de soportes, desde camisetas hasta murales digitales. No lo desafié con ira. Lo desafié con regalos. Esas palabras la perseguían. Las veía en biografías de Instagram, en publicaciones de activistas, en cuentas de arte que la pintaban con suaves pinceladas, erguida con su uniforme de camarera, los labios entreabiertos. A mitad de una frase, rodeada de caracteres chinos y luciérnagas. Para el martes, la habían invitado a hablar en 2 universidades y una conferencia tecnológica. No como víctima, ni siquiera como invitada, sino como una voz. El tipo de voz que las corporaciones de repente querían escuchar. Una marca, que una vez había patrocinado la última startup de Alan Prescott, contactó discretamente con Sara, ofreciéndole una campaña centrada en la diversidad lingüística y de liderazgo. Su correo electrónico estaba plagado de disculpas, vagas referencias al desafortunado incidente y una generosa tarifa de consultoría. No respondió de inmediato. Todavía no se sentía una marca. Seguía viajando en tren, seguía pagando el alquiler. Seguía trabajando 2 turnos por semana porque la fama no le daba para vivir. Al menos, todavía no. Pero el mundo seguía llamando. Sus profesores de Stanford se pusieron en contacto con ella. Uno de ellos le reenvió un artículo escrito en mandarín por un medio de comunicación chino, que la describía como la voz que había humillado a un multimillonario. Le hizo reír y también detenerse. No porque se creyera su propia propaganda, sino porque ahora comprendía algo más profundo. No se trataba solo de su fluidez. Se trataba de lo que su fluidez representaba. Había entrado en un espacio que no estaba hecho para ella y hablaba un idioma que no se esperaba de ella. Para recordarles a todos los que la observaban que la identidad no tiene límites. Ser negra no la excluía de ser global. Ser mujer no la hacía débil. Y ser camarera no significaba que careciera de fuerza. Recordó a su abuela, la mujer que solía decir, aprende el idioma de aquellos que te hablarán por encima. De esa manera, cuando llegue el momento, podrás responder en tus propios términos. Sara había hecho precisamente eso. Y ahora, el mundo le respondía. Un reportaje en la revista Time. Un reportaje fotográfico. En esencia, una invitación para dar una charla TED en primavera titulada El poder de la fluidez inesperada. Sara seguía sin sentirse una celebridad. Se sentía una testigo de lo que sucede cuando, un momento, una respuesta cambia no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti misma. No era famosa por cantar, ni bailar ni actuar. Era conocida por no amilanarse. Y en una cultura obsesionada con el ruido, ese tipo de quietud era revolucionaria. Claro que no todos la celebraban. Hubo críticos, artículos de opinión que la acusaban de ser divisiva. Expertos que la tachaban de demasiado perfecta para ser real. Incluso algunos teóricos de la conspiración que sugerían que todo estaba preparado. Los ignoró porque la verdad no necesitaba ser defendida. Necesitaba ser vivida.
Y cada vez que salía y veía a otra joven de color, sonriéndole con esa mirada de complicidad, de orgullo silencioso, sabía que el momento había importado. No porque la hiciera famosa, sino porque hizo que otros se sintieran vistos. Y tal vez eso era lo que realmente era un símbolo. No una persona que buscara el protagonismo, sino alguien que lo mantuvo el tiempo suficiente para que otros se encontraran el suyo. El aire fuera del auditorio de la universidad olía a lluvia y agujas de pino. Fresco, penetrante y lleno de esa quietud que solo se siente justo antes de que algo importante suceda. Había pasado un año, 12 meses, desde aquel turno de cena. 12 meses desde que un multimillonario subestimó a una camarera y recibió una respuesta en mandarín fluido. 12 meses desde que el mundo de Sarah Washington se abrió de par en par. Ahora caminaba por los pasillos de UCLA como oradora invitada. No solo para estudiantes, sino para una sala llena de profesores, activistas y líderes de todo el país. El evento se titulaba El poder en la traducción, lenguaje, identidad y la voz moderna. Hoy no llevaba chaqueta. Llevaba un jersey de cuello alto color crema, pantalones de talle alto y una pulsera de oro, heredada de su abuela. Sus rizos, naturales y sueltos, enmarcaban su rostro como una corona que ya no dudaba en lucir. No estaba nerviosa. Ya no. Este era su espacio ahora. Entró en la sala verde y revisó su teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ni de Maya, ni del gerente de marca, ni siquiera del productor del podcast que había estado rogando por una entrevista de seguimiento. Pero había un nombre que Sarah había estado esperando. Un nombre que no había visto en meses. Leanne. Habían intercambiado algunos mensajes después del momento viral. Un mensaje navideño. Una foto del nuevo estudio de piano que Leanne había abierto en el centro. Y luego, silencio. Sarah nunca se lo tomó a pecho. Algunas conexiones no estaban destinadas a ser constantes. Algunas eran como un relámpago. Brillantes, intensas, inolvidables, pero breves. Aún así, una parte de ella la extrañaba. Estaba repasando sus notas para el panel cuando la puerta se entreabrió con un crujido. Sarah se giró y se quedó paralizada. Era ella, Leanne. La misma postura grácil, los mismos ojos serenos, pero también diferente. Ya no vestía para pasar desapercibida, ya no llevaba vestidos pesados ni la mirada baja en señal de sumisión. Hoy lucía un traje azul marino a medida con una blusa de seda y zapatos planos. Llevaba el pelo recogido, elegante pero sencillo. Entró con una confianza tranquila y sin titubear. Sarah sonrió. «¿Viniste?» Leanne asintió. «Claro que sí». Se abrazaron. Un abrazo de verdad. No formal. No cortés. Humano. Cuando se separaron, Sarah rió suavemente. «No estaba segura de si volvería a verte». «Yo tampoco», dijo Leanne en voz baja. «Pero te he estado observando en silencio». «Siempre». Sarah señaló la silla a su lado. «Siéntate. Cuéntamelo todo». Leanne lo hizo. Le contó que había dejado a Alan 6 meses después del incidente. No por el video, sino por lo que vino después. El silencio, las excusas, la negativa a madurar. «Me di cuenta», dijo, «de que había pasado años hablando con fluidez un idioma que nunca quise aprender». Sumisión. Sarah asintió lentamente, escuchando. «Y cuando te vi, ahí de pie, con tanto orgullo y fluidez en un idioma que creía mío, me recordó que yo también tenía voz». Sarah extendió la mano y la cubrió con la suya. «Siempre la tuviste», dijo. «Solo necesitabas una razón para usarla». Leanne sonrió. Le contó a Sarah sobre la fundación que había creado para enseñar a mujeres inmigrantes habilidades lingüísticas, negociación y finanzas personales. Se llamaba Aun Your Voice, hazte oír. Los ojos de Sarah se iluminaron. «Qué bonito. Tú la inspiraste», respondió Leanne. Se quedaron en silencio un momento. No porque no hubiera nada que decir,
sino porque a veces la presencia dice más que las palabras. Sara bajó la mirada a sus notas. Voy a hablar en el panel final, dijo. ¿Quieren que cierre el evento? Como debe ser, respondió Leanne. Te quedarás en primera fila. Sara exhaló, con el corazón lleno. Un año atrás, había sido camarera en un rincón de un elegante restaurante, escuchando crueldades disfrazadas de riqueza. Ahora, ella era la oradora principal, y la mujer que una vez había permanecido en silencio. Ante el poder, finalmente hablaba a su lado. Cuando Sara se levantó para irse, Leanne la detuvo suavemente. Sara. Se giró. ¿Alguna vez piensas en cuántas personas les diste permiso para hablar simplemente por no quedarte callada? Sara sonrió. Pienso en ello. Todos los días. Salió al escenario mientras las luces se atenuaban. Los aplausos aumentaron. Pero Sara no oyó ruido. Oyó reconocimiento. Y por primera vez en su vida, no solo pertenecía a la sala. Ella era la sala. No se desvaneció. La mayoría de las historias virales se desvanecen después de una semana. Se vuelven tendencia. Resuenan. Luego desaparecen. Enterradas bajo la siguiente indignación, la siguiente distracción, el siguiente objeto brillante. Pero esta no. La historia de Sara Washington no se desvaneció. Echó raíces. Creció. No por algoritmos, sino porque la gente lo difundió, lo compartió, lo susurró en aulas, salas de juntas y conversaciones íntimas entre madres e hijas, profesores y alumnos, jefes y becarios. El video se convirtió en un caso de estudio en cursos universitarios de comunicación. Los profesores diseccionaron su lenguaje corporal. Los estudiantes de lingüística analizaron su acento mandarín. Las escuelas de negocios debatieron la caída de Alan Prescott como una historia con moraleja sobre el poder desmedido. Pero eso era solo la superficie. Bajo los titulares y los análisis académicos, algo más profundo estaba ocurriendo. La gente empezó a hablar de dignidad, no de rabia, no de venganza, sino de esa autoestima inquebrantable que no necesita gritar para ser escuchada. El momento de Sara se convirtió en algo más que una réplica. Se convirtió en un recordatorio de lo que significa mantenerse firme en un mundo que se esfuerza tanto por desestabilizarte. En Brooklyn, una profesora de secundaria imprimió una imagen fija de Sara de la entrevista, aquella en la que está a mitad de una frase, con la mirada fija, y la colgó en la pared de su aula con las palabras: usa tu voz incluso cuando asuman que no tienes ninguna. En Atlanta, una conferencia de liderazgo femenino dedicó un panel completo a la historia de Sara, titulado El poder de la serenidad. En Pekín, un grupo educativo internacional utilizó su video para desafiar los estereotipos en la adquisición de idiomas, demostrando que el dominio no tiene color de piel. Y en Twitter, una artista asiático-americana publicó una ilustración digital de Sara y Leanne de espaldas, cada una con su propio idioma envolviéndolas como una armadura. El texto decía: así es la solidaridad. Sara observó todo en silencio. No compartió todos los homenajes. No comentó todos los artículos. No buscó apoyos ni imploró aprobación. Fue testigo. Y cuando habló, lo hizo con intención. Como aquella vez que la invitaron a una cumbre mundial sobre diversidad y le dijo a una sala llena de directores ejecutivos: la inclusión no es una estrategia de marketing. Es un espejo. Y a veces lo que refleja es incómodo, pero necesario. Ese video también se hizo viral. Pero esta vez, la atención no se centró solo en sus palabras. Se centró en su mensaje. La gente empezó a referirse a ello como el efecto Sara. El fenómeno de ver a alguien defender su verdad con tanta firmeza y elegancia que hizo que otros cuestionaran sus propias convicciones. Y no se trataba solo de raza. Se trataba de clase, género,
Poder. Se trataba de ese momento en la vida de toda persona en el que se la subestima, se la ignora, se la silencia, se la pasa por alto, y de cómo elige responder. Algunas personas gritan, otras lloran, otras. Algunos se alejan, y otros, como Sara, se quedan quietos y hablan con claridad en el idioma que la sala exige. No pasó mucho tiempo antes de que marcas e instituciones intentaran sacar provecho de su nombre. Pero Sara fue cautelosa. Rechazó 3 contratos para libros, 2 ofertas para documentales y un debate televisado con el mismísimo Alan Prescott. No quería que él la definiera. Quería ser recordada por lo que representaba. Eligió sus plataformas con sabiduría. Se asoció con Leanne para expandir la fundación Own Your Voice, que ofrece cursos de idiomas y liderazgo a mujeres de color y comunidades inmigrantes de todo el país. Su primer campus abrió en el este de Oakland, el mismo barrio donde Sara creció. Cuando le preguntaron por qué eligió empezar allí, simplemente dijo, porque allí nació mi voz. La historia llegó aún más lejos, a las cárceles, a los centros de refugiados, a las salas de juntas de las empresas donde, por fin, se capacitaba a los gerentes de contratación para escuchar antes de hablar. Y durante todo este tiempo, Sara siguió viviendo su vida, viajando en tren, haciendo la compra, siendo humana. Pero ahora, cuando la gente la reconocía por la calle, no gritaban ni le pedían una selfie. Asentían suavemente, con respeto, como si reconocieran algo más grande que la fama. No estaban presenciando un momento viral. Se veían reflejados. En el poder silencioso de alguien que se parecía a ellos, sonaba como ellos, o simplemente representaba algo en lo que creían. Y así es como se difunden las historias. No con ruido, sino con significado. Es curioso cómo los momentos más pequeños dan forma a las mayores verdades. Sara no se propuso cambiar el mundo esa noche. No intentaba iniciar un movimiento ni reflejar la sociedad. Solo quería hacer su trabajo, servir el vino, recoger los platos, terminar su turno e irse a casa. Pero la vida tiene una forma de revelar quiénes somos de las maneras más inesperadas. A veces sucede cuando menos te lo esperas. Cuando alguien intenta menospreciarte en un idioma que cree que no entiendes. Cuando te encuentras en una sala donde no te han invitado a hablar, y decides hablar de todos modos. No a gritos, no, con ira, simplemente con claridad, con presencia, con propósito. Y eso es lo que hizo Sara. No alzó la voz. Elevó el listón. Porque esta es la verdad. Constantemente nos ponen a prueba en entornos que nos subestiman. A veces esos entornos son salas de juntas. A veces son aulas. A veces son cenas, entrevistas de trabajo o encuentros fortuitos en la cola del supermercado. Y cuando llegan esos momentos, tenemos una opción. Podemos encogernos o podemos mantenernos firmes, no con rabia, sino con claridad. No para destruir, sino para revelar. La historia de Sara nos recuerda que la dignidad no es debilidad, que la gracia no es sumisión, que el silencio puede ser poderoso, pero solo cuando es una elección, no una sentencia. Le recordó al mundo que el lenguaje es más que comunicación, es identidad, es poder, es una llave, y a veces es una armadura. Y nos recordó a todos que cuando la gente te interrumpe, te ignora o te define sin tu permiso, lo más revolucionario que puedes hacer es saber exactamente quién eres y actuar en consecuencia. ¿Qué significa esto para ti? Quizás no domines 5 idiomas. Quizás nunca hayas estado en una sala como la de Lemanerk. Quizás tu versión de ser subestimado sea diferente. Pero el principio es el mismo. Tu voz importa. Tu presencia importa. Tu historia, especialmente las partes que pasan por alto, tiene peso. El mundo intentará encasillarte. Te etiquetará antes de escucharte. Te pedirá que actúes, que demuestres, que seas aceptable. No actúes. Muéstrate tal como eres. Con fluidez en tu verdad, orgulloso de ti mismo,
arraigado en tus valores. Y si la sala en la que te encuentras no te ve, no te escucha, no te respeta, recuerda esto, no eres tú quien necesita cambiar. La sala sí. Sarah Washington no se convirtió en un símbolo por hacerse viral. Se convirtió en uno por mantenerse firme cuando hubiera sido más fácil alejarse. Porque alzó la voz cuando guardar silencio le hubiera dado más seguridad. Porque respondió a un insulto millonario con una lección millonaria. Así que, aquí está tu llamado a la acción. No solo para hoy, no solo después de ver esta historia, sino para toda la vida. Reconoce tu valor. Hazte oír. Y cuando llegue el momento, no susurres. No esperes. Habla. Aunque te tiemble la voz, aunque nadie lo espere, especialmente entonces. Porque tu historia, al igual que la de Sara, podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar para encontrar la suya. Y si esta historia te conmovió, si despertó algo en tu interior que no puedes definir, compártela. Deja que alguien más vea qué es la dignidad, qué significa la fuerza, qué significa responder al odio con elocuencia. Gracias por ver. Si crees que se merecen más historias como esta, contar, suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que defendiste tu verdad? Porque el mundo también necesita tu voz.